En lo profundo de nuestro planeta, bajo la calma aparente de los cielos azules y las aguas tranquilas, se oculta una fuerza incontrolable, implacable, a veces bella y a veces aterradora, la naturaleza. En su esplendor ha sido tanto cuna como verdugo de la humanidad. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de momentos en que la tierra se sacude, el mar se levanta, el viento ruge o el fuego consume todo a su paso. No importa cuánto avancemos, cuánto construyamos o cuántas precauciones tomemos. Cuando la naturaleza decide hablar, todos escuchamos. Hoy viajaremos por los rincones más estremecedores del mundo. Reviviremos 10 momentos en que la madre naturaleza mostró su rostro más feroz y dejó cicatrices imborrables en la historia humana. Prepárate para conocer los 10 desastres naturales más devastadores del planeta. Numeral 10. El terremoto de Haichuan, China, 1920, cuando la tierra se partió en silencio mortal. Era una noche fría de diciembre de 1920, cuando la provincia de Ningxia, al norte de China, se preparaba para dormir. No había señales, había advertencias, solo la tranquilidad engañosa de una noche más. A las 25 horas, la tierra decidió rugir, con una magnitud estimada de 8,5 en la escala de Richter. El suelo se agitó con una violencia jamás vista. Las montañas colapsaron, los ríos cambiaron su curso y pueblos enteros desaparecieron como si nunca hubieran existido. La ciudad de Haichuan, epicentro del desastre, quedó reducida a escombros en minutos. Pero el horror no terminó ahí. Las réplicas duraron más de 3 años. Algunas lo suficientemente potentes como para ser terremotos por sí mismos, y en total, más de 273. 0 personas perdieron la vida. Este no fue solo un terremoto, fue una sentencia, una advertencia que la naturaleza dejó tallada en piedra. Yo estaba aquí antes que tú, y puedo borrar tu historia en un suspiro. Numeral 9. El tsunami del Océano Índico, 2004, la ola que llegó sin aviso y se llevó todo. La mañana del 26 de diciembre de 2004 amanecía tranquila en las costas del sudeste asiático. Era el segundo día de Navidad. Playas de Tailandia, Indonesia, Sri Lanka y la India se llenaban de turistas y pescadores locales. Nadie imaginaba que, bajo el mar, la tierra ya había comenzado a romperse. A las 7:58, un terremoto de magnitud 9,1 sacudió el fondo del océano Índico cerca de Sumatra. Fue uno de los sismos más poderosos jamás registrados. Pero el verdadero horror aún no comenzaba. 30 minutos después, el océano retrocedió como si tomara aire y luego exhaló con furia. Una muralla de agua de más de 30 metros de altura azotó las costas con una fuerza que no podía detenerse. Fue una ola, fue un monstruo. Playas paradisíacas fueron arrasadas en segundos. Casas, hoteles, templos, escuelas, barcos, árboles, personas. Todo fue arrastrado mar adentro. Más de 230 personas murieron en 14 países. El mundo entero quedó paralizado. Ni los satélites meteorológicos ni las autoridades costeras pudieron hacer algo. La velocidad del tsunami superaba los 800 km/h. No hubo tiempo para correr, no jugar o rezar. Hacia Indonesia, donde comenzó todo, el mar se tragó ciudades enteras. En Sri Lanka, un tren lleno de pasajeros fue lanzado fuera de las vías y cubierto por el agua como un juguete. Fue la catástrofe ferroviaria más mortal de la historia. Este tsunami no solo cambió la geografía de las costas, cambió la forma en que el mundo veía la furia del mar. Desde entonces, se crearon sistemas de alerta en todos los océanos, porque el silencio del agua puede ser el preludio del desastre. Y aunque ya pasaron 2 décadas, los fantasmas de ese día siguen flotando en el oleaje del Índico. Numeral 8. El huracán Katrina, Estados Unidos, 2005. El día en que el viento y el agua desnudaron a una ciudad entera. A finales de agosto de 2005, el Golfo de México hervía bajo un sol implacable. Nadie imaginaba que en sus aguas cálidas nacía una bestia, una tormenta tropical que en pocos días
se convertiría en uno de los huracanes más devastadores en la historia moderna de Estados Unidos. Su nombre, Katrina. El 29 de agosto, Katrina tocó tierra en la costa de Luisiana con vientos sostenidos de más de 250 kilómetros. Delaware, la ciudad de Nueva Orleans, una joya cultural de América, estaba construida en gran parte bajo el nivel del mar, protegida por un sistema de diques y muros que no estaban diseñados para soportar una tormenta de tal magnitud. Cuando esos muros cedieron, el agua entró como un ejército sin alma. Más del 80% de la ciudad quedó bajo el agua, las casas flotaron, los hospitales colapsaron, los refugios se llenaron de desesperación, las personas quedaron de desesperación, atrapadas en sus techos, esperando ayuda que tardaba en llegar. Durante días, los sobrevivientes soportaron hambre, calor, enfermedades y abandono. Más de 800 personas murieron. Cientos de miles, daños materiales, superaron los 125 mil millones de dólares. Más allá de los números, Katrina expuso las grietas profundas del sistema, la pobreza, el racismo, la negligencia institucional. Las comunidades afroamericanas fueron las más afectadas y su sufrimiento resonó en cada rincón del planeta. Hubo quienes murieron ahogados en sus camas, otros esperando una ambulancia que nunca llegó y muchos más que sobrevivieron, pero nunca volvieron a ser los mismos. El huracán Katrina no solo arrasó con una ciudad, desenmascaró a un país entero. Y en cada aniversario, cuando las aguas del Mississippi brillan bajo el sol, la ciudad aún recuerda el rugido de la tormenta y el silencio de los que no respondieron. Numeral 7. El terremoto de Noto, Japón, 2024. El desastre que destrozó un año nuevo. Emails de corazones. 1 de enero de 2024. A las 4:10 de la tarde, mientras las familias japonesas disfrutaban del Oshogatsu, el tradicional año nuevo. Lleno de esperanza, una sacudida violenta rompió la calma. El epicentro, cerca de la ciudad de Suzu, en la región noreste de la península de Noto, prefectura de Ishikawa. Magnitud 6.6 en la escala de Richter. La tierra tembló. Mar se elevó. Un tsunami de hasta 7.45 metros arrasó la costa, y lo que parecía ser un día de celebración se convirtió en una pesadilla nacional. En solo unos minutos, más de 570 personas murieron, 228 fallecieron en el momento del sismo, aplastadas por edificios derrumbados o enterradas en deslizamientos de tierra. No. Las otras 344 murieron en las semanas siguientes. Cortes de energía, escasez de agua, refugios abarrotados, condiciones insalubres y el miedo constante a nuevas réplicas. Más de 300 heridos, 9 prefecturas afectadas y una cicatriz imborrable. En la ciudad de Wajima, el 90% de las muertes estuvieron relacionadas con el colapso de viviendas, muchas de ellas construidas antes de 1980, de madera y sin capacidad antisísmica. Lo más trágico, algunos residentes seguían viviendo en casas dañadas por un terremoto previo de magnitud 6. 5 ocurrido en mayo de 2023, una bomba de tiempo. Acuario de la isla de Noto colapsó en solo 9 días. Unos 50 animales marinos, incluyendo 2 tiburones balena, murieron por la falla del sistema de agua. Un rincón del desastre entre miles catastróficas. Solo en Ishikawa, Toyama y Niigata, los daños materiales fueron estimados entre 400 y 600 millones de dólares. Bomberos no pudieron llegar a tiempo. Casi 200 edificios fueron devorados por las llamas, incluyendo el centenario mercado de la ciudad, una pérdida cultural y económica incalculable. Inhabitables, 66% de las viviendas eran de estructura antigua. La ciudad prácticamente colapsó. Más de 11,000 personas buscaron refugio. Los centros de evacuación estaban sobrepoblados, sin privacidad ni agua caliente. Aunque el gobierno prometió construir viviendas temporales,
Para febrero de 2025, solo se habían completado 550 en Washima y 40 en Suzu, de los más de 400 solicitadas. Y en medio del caos, surgió otro enemigo. El crimen se reportaron al amigo. Menos 32 delitos relacionados con el desastre, incluyendo robos en casas y refugios. La policía instaló 0 cámaras de seguridad para proteger a los más vulnerables. Cientos de empresas cerraron. Los jóvenes emigraron. Las jóvenes emigraron. Reconstrucción avanza lentamente y el dolor permanece. El terremoto de Noto no solo fracturó la tierra, fracturó comunidades, memorias, generaciones enteras, y nos recuerda que en cuestión de segundos la naturaleza puede cambiar el destino de un país entero. Numeral 6. Los incendios forestales en Chile, 2024. Cuando el calor no solo quema la tierra, sino también las verdades ocultas. Impensable para una región donde el promedio suele rondar los 25-30 grados C. El aire era seco, el suelo reseco, y el país entero era un barril de pólvora esperando una chispa. Esa chispa no tardó en llegar. Viceministro del Interior de Chile, Manuel Monsalve, informó que 162 incendios estaban activos en todo el país. El fuego arrasó bosques, pueblos, carreteras, hospitales, 131 personas murieron, más de 370 desaparecieron solo en Viña del Mar. Más de 43,0 hectáreas fueron devoradas por las llamas, una superficie 6 veces que la isla de Manhattan. Y el infierno apenas comenzaba. Viña del Mar, una ciudad costera símbolo del turismo y la cultura chilena, quedó sumida en el caos. El fuego consumió casas, negocios, autobuses, hospitales, residencias de ancianos. Incluso el edificio de la Intendencia, construido en 1931, fue destruido. Un trabajador y 3 familiares murieron, atrapados entre las llamas, pero lo peor estaba por revelarse. El 24 de mayo, tras una investigación exhaustiva, 3 personas fueron arrestadas por iniciar intencionalmente los incendios: un voluntario de bomberos, un empleado de bomberos, la Corporación Nacional Forestal y un miembro de la Oficina Nacional de Emergencias, héroes convertidos en criminales. Sus teléfonos contenían pruebas, registros GPS y mensajes coincidentes con el lugar y hora de los focos de fuego. Un país entero sintió rabia y traición. La respuesta del gobierno fue inmediata. El presidente Boric declaró estado de emergencia, envió 400 bomberos y 300 militares y desplegó 31 aviones para combatir el fuego. Residencia presidencial fue convertida en centro recreativo para niños damnificados, un gesto de humanidad en medio del desastre. El sistema de salud colapsó. El Ministerio de Salud suspendió todas las cirugías no urgentes y movilizó estudiantes de medicina para apoyar en hospitales de campaña. 4 hospitales y 3 hogares de ancianos fueron evacuados. 2 terminales de autobuses destruyeron confianza cuando el clima extremo provocado por el Niño y una mega sequía de más de 10 años crea un polvorín. ¿Y quiénes deben proteger? Lo encienden. El resultado no es solo una catástrofe ambiental, es una tragedia nacional. Chile ardió por fuera, pero lo que dolía más era cómo también ardía por dentro. Numeral 5. El deslizamiento de tierra en Papúa Nueva Guinea, 2024. Cuando la montaña se tragó a un pueblo entero, sin aviso, sin piedad. Papúa Nueva Guinea es un país de montañas salvajes, lluvias intensas y caminos imposibles. 2024. La naturaleza llevó esa combinación al extremo más cruel. Desde principios de año, lluvias torrenciales y deslizamientos afectaron al país sin tregua. En abril y marzo, 35 personas. Ocurrió la madrugada del 24 de mayo, a las 3:00 am, en la región de Mulitaca. Superó cualquier pesadilla. La montaña Manja se vino abajo. Casi 90,0 metros cuadrados de tierra y roca se deslizaron a una profundidad de hasta 8 metros.
Una avalancha de piedra caliza sepultó al pueblo de Tulipana entero. Testigos dicen que se escucharon 2 explosiones antes del desastre. Algunos escaparon, la mayoría no tuvo esa suerte. Se calcula que unas 2,0 personas quedaron enterradas vivas. Solo en la aldea vecina de Caucalam se confirmaron 150 muertes. En total, 6 pueblos quedaron completamente destruidos. Incluso la carretera de las Tierras Altas, arteria vital que conecta con la capital, quedó cortada en 150 metros. Sin combustible, sin comida, sin medicinas. En los días siguientes solo se recuperaron 12 cuerpos. Los heridos oficiales, apenas 17, pero las cifras no cuadran, que el gobierno finalmente reconoció 670 muertes. Pero Anhan y lugareños dicen que solo en Caucalam podrían ser 2,0. ¿Por qué tanta confusión? Porque esta región montañosa nunca tuvo registros poblacionales precisos. La zona también albergaba mineros ilegales y refugiados desplazados. Nadie sabía cuánta gente vivía realmente allí. Y lo que no se cuenta también desaparece. Las consecuencias no fueron solo humanas. Alut enterró más de 100 tiendas, 5 cerdos, 3 fuentes de agua potable, cosechas enteras y 180 casas. Otras 250 fueron demolidas por peligro de colapso. 2 centros médicos quedaron sepultados. Unos 250 personas quedaron sin hogar. Las tareas de rescate fueron casi imposibles. Piedras enormes y árboles caídos bloqueaban los accesos. El riesgo de nuevos derrumbes era constante. Algunas familias, en su dolor, rogaron que no se limpie la zona para conservarla como cementerio colectivo. La Cruz Roja Internacional y Naciones Unidas llegaron en helicópteros. La única forma de acceso, porque 3 ríos quedaron bloqueados y la presión subterránea aumentó el riesgo de más deslizamientos. Incluso los rescatistas temían por sus vidas. El mundo reaccionó. La ayuda internacional llegó, pero ninguna donación puede devolver los muertos. Ninguna palabra puede consolar a quienes lo perdieron todo. Porque aquí no fue solo tierra, fue una montaña entera sepultando el alma de un país. Numeral 4. Las inundaciones en Afganistán y Pakistán, 2024. Cuando el agua se convirtió en asesina y los ríos se tragaron la esperanza. Todo comenzó el 6 de marzo de 2024. Ese día, Afganistán y Pakistán se despertaron bajo una lluvia monstruosa, anormal, furiosa. No era una tormenta cualquiera. Era una sentencia. Las montañas rugieron, los ríos se salieron de sus cauces como si quisieran borrar lo que había sobre la tierra. Más de 0 personas murieron en cuestión de semanas y muchas más resultaron heridas o desaparecidas. En Afganistán, abril fue un mes especialmente trágico. Una sola inundación mató a más de 100 personas, hirió a 54 y destruyó más de 200 casas en 23 provincias. Casi 11,000 cabezas de ganado perecieron y la agricultura fue arrasada. Cosechas, canales, carreteras, todo bajo el agua. La ONU reportó que más de 25,000 familias fueron afectadas y más de 9,000 hectáreas de campos cultivables quedaron bajo el lodo. Pero lo peor llegó en mayo. Entre el 10 y el 11 de mayo, otra ola de lluvias barrió el norte de Afganistán. 540 muertos, 651 heridos. En la provincia de Baghlan, 300 personas murieron. 10 casas se esfumaron. En Baghlan Jadi, una sola inundación mató a 100 personas y destruyó 500 viviendas. En Burqa, 42 casas fueron arrasadas y aún no termina. Entre el 17 y el 18 de mayo, otra tormenta se llevó a 150 personas más. En Faryab murieron 84 personas, 40 desaparecieron. 870 casas sufrieron daños. Falló, Zenosoboy, 55 muertos, cientos de desaparecidos, más de 3 destruidas. En Chagyaran, 0 casas destruidas, 0 dañadas, 0 tiendas sepultadas por el barro. Y en Pakistán, la tragedia fue igual de cruel. El 6 de marzo, un deslizamiento de tierra en Swat mató a más de 40 personas.
En abril, 99 muertos, 94 heridos, más de 13.500 casas y 464 escuelas dañadas. Las lluvias causaron apagones masivos, cortes de carreteras, colapso de hospitales. Las zonas más afectadas, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan, Punjab y Cachemira, la capital, Islamabad, también quedó bajo agua. Campos de trigo, listos para cosechar, fueron destruidos por relámpagos. Los niños dejaron de reír, las madres ya no sabían dónde dormir. El país entero lloraba. El gobierno de Balochistan declaró estado de emergencia. Pero la magnitud del desastre no podía detenerse. No era solo una inundación, era una masacre silenciosa. Los pueblos se convirtieron en ruinas de barro. Los campos dorados se desgarraron en pedazos, los gritos desaparecieron bajo el agua. Y para quienes sobrevivieron, vivir ya no era un alivio. Era comenzar la búsqueda de sus seres queridos entre los escombros de un mundo que ya no existe. Numeral 3. El tifón Mocha 2024. Cuando los cielos se abrieron y lo que cayó fue puro terror, parecía una escena sacada de una película apocalíptica. Las nubes negras giraban con rabia, los vientos aullaban como bestias liberadas y las olas, sí, olas gigantescas como lobos furiosos, golpeaban las costas sin compasión, las casas temblaban, algunas crujieron, otras simplemente desaparecieron. Esto no fue ficción, esto fue el tifón Mocha, la tormenta más devastadora del sudeste asiático en 2024 y la segunda más poderosa del mundo entero ese año, superada solo por el huracán Beryl en el Atlántico. Todo comenzó de manera casi invisible. Una modesta tormenta tropical se formó al oeste de Filipinas, con vientos de apenas 63 km/h. Nadie imaginaba que esa pequeña perturbación atmosférica se convertiría en un monstruo de categoría 5, con vientos de hasta 260 km/h. El mar cálido fue su combustible. De ser una tormenta, para convertirse en una bestia hambrienta de destrucción. Su primera víctima fue el norte de Vietnam. Con fuerza de martillo divino, el tifón golpeó con brutalidad sobre las costas. Vietnam, ya vulnerable por su geografía costera y sistema fluvial entrelazado, no tuvo oportunidad. Hanoi y 26 provincias sufrieron daños masivos. Las presas colapsaron, los ríos desbordaron, pueblos enteros, granjas, escuelas y calles quedaron sumergidos. Más de 400 personas fueron directamente afectadas. Decenas de miles perdieron sus hogares, forzados a refugiarse en centros de evacuación improvisados. Pero el terror no terminó ahí. Mocha no se detuvo, siguió hacia el oeste. Como una bestia errante, Myanmar, Laos y Tailandia fueron las siguientes en caer. Myanmar, aún tambaleante tras el golpe militar de 2021, no pudo resistir. Las ciudades de Naypyidaw, Mandalay y Shan quedaron bajo el agua. Deslizamientos de tierra sepultaron pueblos enteros, carreteras rotas, comunicación interrumpida. Más de 320 desplazados. Los campamentos de emergencia se llenaron más allá del límite. No había suficiente agua limpia, había comida, ni siquiera había medicinas. Laos, un país con recursos limitados, quedó completamente sobrepasado. Las provincias del norte se convirtieron en un mar de barro y ruinas. Sólido también sufrió pérdidas agrícolas, cortes de electricidad y destrucción de aldeas rurales. La reconstrucción para países como será una pesadilla. No se trata solo de volver a construir, sino de volver a vivir. Estadísticas finales son demoledoras. 844 personas fallecidas, daños económicos por 14.700 millones de dólares. Y mientras el mundo lloraba esta tragedia, los científicos lanzaban una advertencia. Desde 1850, la temperatura promedio de los océanos ha aumentado casi 0,9 grados C. Solo en los últimos 40 años subió 0,6 grados C. Un océano más cálido es un motor más poderoso. Y Mocha fue solo una señal de que las tormentas del futuro serán más grandes, más feroces y más impredecibles. Numeral 2.
Inundaciones en África Occidental 2024, cuando el agua no solo destruye, también desvela nuestras debilidades más profundas. Era mediados de junio, y en el estado de Borno, al noreste de Nigeria, la lluvia caía con una intensidad extraña. En medio de la oscuridad de la noche, una prisión de seguridad media vio cómo sus muros colapsaban por el agua desbordada. En segundos, 274 prisioneros escaparon en el caos. 12 fueron recapturados, desapareció con la lluvia, y eso, increíblemente, fue solo el principio. En 2024, África Occidental fue azotada por las peores inundaciones en décadas, que afectaron a países como Nigeria, Níger, Chad, Mali, Guinea, Camerún y Ghana. Lo que normalmente es una temporada de lluvias entre junio y septiembre se convirtió en un infierno líquido. Las precipitaciones fueron 3 veces más intensas que el promedio histórico, más de 1.500 muertos, más de 1 millón de desplazados. En Níger, la capital Niamey, vio cómo barrios enteros se inundaban, como si un río invisible los reclamara. El 21 de junio, cuando el agua retrocedió, 21 cadáveres fueron extraídos de los escombros. Las aldeas en la región de Maradi quedaron borradas del mapa. 4,0 cabezas de ganado murieron ahogadas, condenando a comunidades enteras dedicadas al pastoreo a la miseria absoluta. Pero esto era solo junio, la temporada apenas comenzaba, el suelo estaba saturado y las nubes no se iban en Ghana. El desastre tomó un giro aún más cruel. El río Ayensu, afluente del Volta, rompió sus diques. 2,0 personas evacuadas, más de 200 casas devoradas por las aguas. Lo peor, la granja Manflies Trust en Taseu, el centro productor de vegetales del oeste africano, quedó destruido. 27 invernaderos arrasados, 800 sacos de fertilizante pimientos aniquilados, la pérdida económica, más de $2 millones. Pero más allá del dinero, el golpe fue al estómago de un continente. La cadena de suministro de vegetales colapsó, el hambre ya presente se volvió desesperación. En Nigeria la situación era catastrófica. 100 casas fueron destruidas solo en el estado de Borno. Las carreteras desaparecieron. Los hospitales cerraron. Las escuelas quedaron bajo agua. La tragedia tomó un giro grotesco cuando las autoridades intentaron trasladar prisioneros por seguridad. El agua se convirtió en cómplice de fuga masiva. Pero esto no fue solo un acto de la naturaleza. El agua no eligió a quién arrasar. Infraestructura débil lo hizo por ella. Los gobiernos locales fueron superados. La expansión urbana desordenada, la destrucción de humedales y los sistemas de drenaje inadecuados crearon la tormenta perfecta. Las carreteras colapsaron. La electricidad desapareció, las telecomunicaciones quedaron en silencio, las entregas de ayuda no llegaban, las familias construían refugios improvisados con lonas y ramas, el hambre y las enfermedades se propagaban. Como las aguas mismas, este no fue solo un desastre natural, fue un espejo cruel, uno que reflejó la fragilidad de los cimientos sobre los que aún se construye el África moderna. Numeral 1. La tragedia del Hajj. Cuando el calor mató la fe Arabia Saudita, 2024. No fue una guerra, no fue un terremoto, fue el sol. Y una fe llevada hasta el límite. Cada año, millones de musulmanes de todo el mundo se embarcan en él. Hajj, la peregrinación sagrada hacia la Meca, en Arabia Saudita. Es uno de los 5 pilares del Islam, una experiencia espiritual que todo creyente desea realizar al menos una vez en su vida. El calor de 2024. El calor transformó la devoción en catástrofe. Del 14 al 19 de junio, durante tan solo 5 días, al menos 301 personas. Sagrada, el termómetro marcó 51,8 grados C. Una temperatura capaz de quemar la piel, agotar el cuerpo y detener órganos en cuestión de minutos. Durante toda la peregrinación, el calor superó los 50 grados C varias veces. Hablaron claro, pero lo que no se dijo con fuerza suficiente fue esto.
Muchos de los que murieron no tenían nombre en ninguna lista oficial. Eran peregrinos no registrados. Gente que, por no poder pagar, viajó fuera del sistema. Esos fieles no tenían acceso a carpas climatizadas, ni agua fría, ni personal médico. Dormían bajo toldos improvisados. Caminaban kilómetros bajo el sol ardiente. Muchos se desmayaron en medio del asfalto incandescente. Otros murieron en silencio mientras el mundo seguía girando. Incluso los que pagaron los costosos papeles oficiales, que costaban entre $8,600 y $14,300, no siempre recibieron la protección prometida. En muchas carpas, el aire acondicionado no funcionaba. Los ventiladores portátiles se quedaron sin agua. Los peregrinos se cocían por dentro, sin poder escapar. El 16 de junio fue el día más oscuro en solo 24 horas. 764 emergencias médicas relacionadas con el calor. Los caminos estaban llenos de cuerpos sin fuerza. Las ambulancias no daban abasto. Algunos testigos relataron que los cuerpos yacían tendidos durante horas, sin que nadie pudiera moverlos. Más trágico, vinieron en busca de paz espiritual y encontraron la muerte bajo un sol implacable. Los médicos informaron de golpes de calor, fallos multiorgánicos, deshidratación. Extremas eran desoladoras. Peregrinos con túnicas blancas, tambaleándose como fantasmas entre las multitudes. Algunos murieron de pie, otros abrazando su fe, muchos solos. La historia del Hajj no fue una catástrofe natural en el sentido clásico. No hubo terremoto, no hubo huracán, solo caos y la incapacidad humana para proteger a los más vulnerables. Incluso en el lugar más sagrado del Islam,